Cuarta conferencia. Stuttgart, miércoles 22 de septiembre de 1920. Cuando estudiamos al ser humano en su constitución y aplicamos luego ese conocimiento al niño, nos encontramos con lo siguiente. Desde los mundos espirituales desciende el yo del hombre como llevado por una especie de alas astrales. Si contemplamos al niño primero en sus primeros años de vida, viendo cómo se desarrolla, cómo desde su interior más profundo va extrayendo gradualmente su fisionomía hacia la superficie del cuerpo, cómo se va apoderando cada vez más de su propio organismo, lo que estamos viendo esencialmente no es otra cosa que la incorporación del yo. Si observamos esa incorporación del yo, podemos describir lo que ahí sucede de diversas maneras y ustedes ya conocen dos. Recientemente he hablado mucho de cómo en el cambio de dientes se emancipa lo que se hallaba activo en la organización corporal y cómo a partir del cambio de dientes eso sobresale y configura esencialmente la inteligencia. Así podría describirse el proceso desde un determinado punto de vista. También podría describirlo como lo he hecho en periodos anteriores cuando decía, con el cambio de dientes nace el cuerpo etéreo del hombre. El cuerpo físico nace con lo que normalmente llamamos el nacimiento y el cuerpo etéreo aproximadamente a los 7 años. Si desde un ángulo podemos llamarlo nacimiento del cuerpo etéreo, por el otro podemos denominarlo emancipación de la inteligencia. Son dos maneras de decir lo mismo para enfocándolo desde diversos ángulos. En el fondo captamos adecuadamente ese fenómeno cuando sintetizamos los dos enfoques. En la ciencia espiritual todo ha de ser descrito desde distinguidos ángulos. Es como si nos acercáramos a un objeto y lo describiéramos situándonos en lugares distintos y luego fuéramos capaces de ver los diversos lados simultáneamente. Igual que una melodía no puede producirse con un solo tono, de la misma manera tampoco podemos describir adecuadamente un contenido de la ciencia espiritual si solo tenemos en cuenta una sola característica. Hemos de enfocarlo desde diversos lados. Los antiguos, que sabían algo de este hecho, lo llamaban escuchar conjunto, escuchar sinfónico, escuchar las diversas explicaciones. ¿Y qué sucede luego? En aquello que en realidad se libera, llamémosle cuerpo etéreo o inteligencia, afluye el yo que ya había descendido con el nacimiento y vuelve a reorganizarlo todo a fondo, de manera que en ese periodo de 7 a 14 años se produce una confluencia del yo eterno con aquello que está siendo estructurado, la inteligencia que se libera, el cuerpo etéreo que nace. Si observamos luego el periodo que se inaugura de los 7 a los 14 años, es decir, hasta la pubertad, podemos decir también desde uno de los enfoques que está siendo acogido un elemento musical de índole evolutiva. Desde ese ángulo describimos mejor lo que sucede diciendo que eso es acogido, porque se trata del elemento musical que en realidad se halla en el mundo exterior. El cuerpo astral vibra entonces con todo lo que acoge de musical y sonoro, y eso hace que se emancipe de su anterior relación con el organismo. Por eso podemos decir desde el otro lado que con respecto al niño, cuando se produce la pubertad, nace el cuerpo astral. Más nuevamente es el yo que como elemento eterno se vincula ahí de nuevo con lo que se emancipa. De modo que desde el momento del nacimiento hasta la pubertad, es decir, hasta finales del segundo septenio, tenemos una constante incorporación del yo
en el organismo humano entero. Desde los 7 años, el yo se consolida en el cuerpo etéreo. Anteriormente, cuando el niño de 0 a 7 años es un mero imitador, el yo consolidaba su presencia en el cuerpo físico, justamente por medio de esa actividad de imitación. Y luego, más tarde, después de la pubertad, el yo se afianza en el cuerpo astral. Por tanto, estamos ante una incesante penetración del organismo humano entero por parte del yo, que se manifiesta de la manera concreta que estoy describiendo. Todo este conjunto de hechos tiene una enorme importancia para el educador, pues en el fondo toda educación y enseñanza tendría que realizarse de manera artística, como ya indiqué en mi ensayo sobre el elemento artístico en educación en el último cuaderno del futuro social. De modo que se tenga siempre en cuenta este proceso de integración del yo en los diversos elementos del organismo humano integral, el proceso de incorporación, de integración del yo en el organismo humano, deberá llevarse a cabo mediante una educación artística. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el yo, por ejemplo, no ha de penetrar demasiado a fondo en los cuerpos físico, etéreo y astral, pero que tampoco ha de quedarse demasiado fuera. Si penetra excesivamente, si se vincula con ello con demasiada intensidad, el ser humano se convierte en su ser demasiado material. Solo piensa con el cerebro, depende demasiado de su organismo. En pocas palabras, se convierte demasiado en cuerpo. El yo se ve asido excesivamente por el organismo y eso hay que evitarlo. Con la educación hemos de intentar evitar que el yo se vea absorbido demasiado intensamente por el organismo y depende excesivamente de él. Entendemos la gravedad del asunto cuando averiguamos que la naturaleza de muchos delincuentes y de la brutalidad de ciertas personas se debe a que el yo se ha dejado absorber demasiado por el organismo humano en sus años de crecimiento. Los signos de degeneración que la antropología criminalista constata en estos hombres y que a menudo aparecen desde la infancia, aunque no se declaren plenamente hasta años posteriores, se deben a que su organismo ha absorbido excesivamente al yo, y cuando una persona nace con un lóbulo occipital demasiado corto, conviene ayudarlo muy de cerca y procurar que su yo no se sumerja excesivamente en el resto del organismo. Con un adecuado tratamiento artístico en la educación, podemos evitar que en una persona con rasgos degenerativos penetre demasiado el yo en el organismo y le ayudamos así a conseguir que no se convierta en un delincuente. Por otra parte, también podemos evitar caer en el error contrario. Ahí hay una dificultad. Igual que en una balanza, podemos colocar un peso demasiado grande o demasiado pequeño. En el caso de que lo pongamos minúsculo, el otro plato de la balanza no llegará siquiera a levantarse. Y si lo ponemos enorme, seguramente que el otro plato se disparará hacia arriba y habremos de intentar reequilibrarlos. Lo mismo nos sucede ante los hechos de la vida como el de la realidad a la que nos estamos enfrentando. El ámbito de la realidad nunca es totalmente abarcable con estrechos conceptos. Cuando se quiere reparar un error, siempre se puede caer en el otro extremo. Por eso, ante el niño, es fundamental que nunca exageremos demasiado en una dirección u otra, sino que tengamos un sentimiento de que en lo educativo hay que ser capaz de generar equilibrio artísticamente. Si, por ejemplo, no nos preocupamos del que el yo se vincule adecuadamente con el organismo,
Puede suceder que permanezca demasiado fuera y la consecuencia de ello es que el hombre se convierta en un soñador, un iluso visionario o simplemente en un inútil para la vida, al hacerse siempre ideas fantasiosas. Ese es el otro error que sobreviene cuando no se deja que el yo penetre lo suficiente en el organismo. En el caso de las personas que de niños tenían predisposición al ensoñamiento, al falso romanticismo, a la teosofía quimérica, el maestro puede protegerlas de esta tendencia en su posterior desarrollo, procurando que el yo no permanezca demasiado fuera del cuerpo, sino que penetre en el organismo de la manera correcta. Si en los niños aparece esa conocida característica de muchos teósofos, una pequeña protuberancia tras la frente, habremos de hacer algo para contrarrestar esa tendencia a la ensoñación mística o hacia el falso romanticismo, procurando que el yo penetre más intensamente en el organismo. Pero ¿cómo hacer lo uno o lo otro? Familiarizándonos con los medios. Todo lo que sea aritmética y geometría, lo que obliga al hombre a hacerse representaciones numéricas y espaciales, contribuye a que el niño se introduzca en el organismo. Todo lo que en el lenguaje tienda hacia lo musical, hacia lo rítmico, recitativo, etc., contribuye también a que el yo penetre adecuadamente en el organismo. Si al niño que tiende a la ensoñación le introducimos la música aplicándola de manera que se le vaya formando la memoria sonora, es decir, el recuerdo de lo musical, le aportaremos un enorme beneficio. Esos son medios con los que hemos de trabajar en el niño en quien notemos que el yo no quiere penetrar en el organismo y que tiende a seguir siendo volátil, soñador. Ahora bien, en el momento en que notamos que el niño se vuelve demasiado material, de modo que el yo se hace demasiado dependiente del cuerpo, conviene que en la geometría le hagamos dibujar, trazar exteriormente las imágenes que normalmente capta solo con el pensamiento. En el momento en que hacemos que el niño dibuje las formas geométricas, estamos volviendo a crear un contrapeso frente a la excesiva absorción del yo por parte del cuerpo. Como vemos, se puede educar correctamente cuando utilizamos los contenidos docentes de la manera adecuada. Si en un niño que por su predisposición o por ciertas circunstancias necesita ser instruido, sobre todo en lo musical, observamos que depende demasiado de su organismo, que un elemento pesado se inmiscuye en su canto, habremos de intentar orientarlo hacia el oír inmediato y menos hacia la memoria de los sonidos y tonos. Podemos pues intentar regular los diversos elementos allí donde aparezcan. Por un lado, ayudar al niño a que absorba su yo mediante las cosas que he descrito y por otro evitar que el yo se vea succionado demasiado por el organismo. Si no hemos mantenido el correcto equilibrio entre los extremos en la clase de lenguaje, es especialmente beneficioso intentar ejercer esa regulación. Todo lo musical en la lengua contribuye a que el yo sea absorbido por el organismo. Si en un niño observo que eso se produce con demasiada intensidad, intentaré hacer algo con él que se oriente más hacia el significado, al contenido de la lengua. Me ocupo del niño de tal modo que lo llevo a cosas más relacionadas con el significado. En cambio, si observo que el niño tiende a la ilusión y la ensoñación, intentaré llevarlo más hacia lo recitativo, lo rítmico de la lengua. Como maestro, hay que aprender a hacer eso de una manera artística, y ahí se puede llegar a alcanzar cierta maestría. Ahora bien,
Existen objetos de aprendizaje con los que se puede evitar especialmente la excesiva absorción del yo por parte del resto del organismo. Se trata sobre todo de la geografía, la historia y todo lo que se relacione con el dibujo, lo gráfico, etc. Conseguimos ese objetivo si, por ejemplo, desarrollamos lo histórico de una manera narrativa, y eso es lo importante, de modo que el niño acoja el relato con una intensa participación del sentimiento, de manera que surja en él veneración ante una personalidad o también odio si el personaje es merecedor de él. Ello hace que con la clase de historia contribuyamos de manera especial a que el niño no se materialice demasiado. Si con nuestra comprensión del desarrollo del niño que hemos de adquirir hemos tenido la impresión de que con esa clase de historia el niño se ha inclinado un poco excesivamente hacia lo soñador, ilusorio, entonces habrá que intentar otras cosas. Y todo eso ha de estar unido con el currículum. Hay que empezar con ellos en los años adecuados y por eso es bueno que observemos al mismo niño a lo largo de los años. Si vemos que el niño tiende a volverse demasiado ensoñador con la narración de la historia, si tenemos tiempo para ello, conviene entonces impregnar la historia de ideas, de nexos abarcantes. Por consiguiente, el tratamiento individual de ciertos acontecimientos o personalidades de la historia protege al niño ante una excesiva absorción del yo en la corporalidad. La impregnación de la historia con ideas que abarcan épocas enteras promueve la intervención del yo. En cambio, demasiado dibujo o representación gráfica puede fácilmente provocar que el yo salga del organismo, y eso puede hacer del niño un soñador ilusorio. El antídoto para el niño que tiende a volarse en el dibujar, pintar e incluso escribir consiste en captar el sentido de lo que dibuja. Si hago que el niño dibuje una roseta, conviene que piense un poco en ella, o que al escribir una letra se admire ante su forma, que la haga consciente, etc. Si el niño se sale un poco de sí mismo mientras escribe o dibuja, vuelve en sí mismo cuando observa lo dibujado o escrito. Estas son cosas que nos muestran cómo en la educación y en la enseñanza podemos utilizar de manera adecuada estos elementos concretos de la clase si lo ponemos en práctica partiendo de lo artístico. Es necesario ocuparse realmente de estas cosas. Tomemos por ejemplo la clase de geografía. Por lo general contribuye a que el yo no se vea absorbido demasiado por el organismo, de modo que podemos utilizarla muy bien en el niño, que propende a materializarse demasiado, haciendo que se ocupe más como elementos geográficos. En cambio, si en la geografía insistimos en que el niño capte los diversos alturas y niveles con respecto al mar, o si entremezclamos en la geografía algo que pertenezca más al pensar geométrico, conseguimos que el niño que tiende a volarse y soñar demasiado en la clase de geografía introduzca nuevamente su yo en el organismo. Estas son cosas cuyo pleno valor podemos calibrar cuando logramos acoger el conocimiento de la maravilla estructura del organismo humano y su relación con el cosmos entero. Teniendo en cuenta lo que hemos expuesto, bástenos con pensar que la evolución del niño, desde el nacimiento a la pubertad, es una interacción mutua de las fuerzas cósmico-plásticas y cósmico-musicales. Esa interacción mutua se produce en las más diversas variaciones. Si observamos la constitución humana, encontramos por una parte los cuerpos físico y etéreo
que no se separan en el periodo entre nacimiento y muerte, pues en ese periodo se pertenecen mutuamente. En cambio, los cuerpos físico y etéreo se separan del cuerpo astral, es decir, primero el cuerpo etéreo del astral, cuando nos dormimos, y vuelven a juntarse cuando nos despertamos, por lo que los cuerpos etéreo y astral están menos soldados entre sí de lo que lo están el etéreo con el físico, mientras que por el otro lado, el yo y el cuerpo astral se hallan vinculados muy íntimamente, ya que no se separan cuando el hombre duerme. Ahora bien, mediante su cuerpo físico, que es el ser humano sobre la tierra, es un ser que vive en íntima interacción con el aire que le rodea. Con respecto a nuestro cuerpo físico, una porción determinada de aire está alternativamente dentro y fuera de él. Inhalamos, exhalamos. Esa respiración señala una sutil diferencia existente entre el estado de vigilia y el estado de sueño en el hombre. Hay una sutil diferencia, y para los grandes acontecimientos a menudo esas sutiles diferencias son de enorme importancia. Lo que sucede en el estado de vigilia, en esa relación entre el cuerpo astral y el cuerpo etéreo, sucede también en el estado de sueño. Lo que interactúa entre el elemento plástico y el musical en la época del desarrollo es al mismo tiempo una constante combinación mutua de vibraciones del cuerpo astral, donde vibra también el yo, el cuerpo etéreo y el cuerpo físico. En el fondo, el ser humano inhala su yo y su cuerpo astral por la mañana al despertar y vuelve a exhalarlo por la noche al dormirse. Se trata de una especie de proceso de respiración a gran escala que podemos contrastar con el proceso respiratorio a pequeña escala. Por tanto, cada vez que nos dormimos, salimos de nuestros cuerpos físicos y etéreo y encontramos en una relación mucho más íntima con el aire que nos rodea, porque en ese momento estamos directamente inmersos en ese aire con nuestro yo y nuestro cuerpo astral. Cuando estamos despiertos, dirigimos la respiración desde dentro, y cuando dormimos la dirigimos desde fuera, desde el alma misma. El hecho de que el aire o una determinada porción de él se halla alternativamente dentro y fuera del organismo humano, y de que la constitución humana entera, desde el cuerpo físico hasta el yo, participe en el proceso respiratorio, nos permite constatar que para comprender la esencia del hombre, no hay que perder de vista lo que realmente sucede en ese intercambio mutuo entre la constitución humana y el aire. Todos han estudiado algo de física y recordarán cuánto esfuerzo dedicaron los profesores en explicar a los niños o a los jóvenes que el aire constituido de oxígeno y nitrógeno en el fondo no es un compuesto químico, sino un tipo de mezcla. Por tanto, si observamos el aire, el oxígeno y el nitrógeno no llegan a vincularse lo suficiente como para convertirse en un compuesto químico. ¿Y qué relación tiene eso con el ser humano? Pues que el aire es el reflejo cósmico de que en el hombre el cuerpo astral y el etéreo mantienen una unión muy relajada. Si el nitrógeno y el oxígeno en el aire estuvieran tan fuertemente unidos que fueran un compuesto químico, el cuerpo etéreo y astral estarían tan unidos que no podrían separarse y nunca podríamos dormirnos. La relación que tenemos interiormente entre los cuerpos astral y el etéreo se reflejan en la constitución exterior del aire, y viceversa, la constitución exterior del aire en la mezcla entre el nitrógeno y el oxígeno
Se refleja interiormente en la relación existente entre el cuerpo etéreo y el astral en el organismo humano. El ser humano se halla organizado de acuerdo con el cosmos, interiormente es un microcosmos, si bien ciertas cosas que hay fuera se hallan ordenadas de acuerdo con su aspecto físico, en el caso del hombre lo están de acuerdo con su aspecto anímico. Fuera estamos ante una determinada regularidad de leyes físicas entre el nitrógeno y el oxígeno. Dentro estamos ante unas leyes anímicas de relación entre el cuerpo etéreo y el astral. Y si por un lado contemplamos cómo respira el hombre y cómo en esas interesantes vibraciones que podríamos describir como vibraciones lumínicas, tenemos una interpretación mutua entre la vibración de lo etéreo y de lo astral. Por el otro, cuando eso sucede dentro del organismo, podemos observar lo mismo en un estrato más profundo en el proceso físico de inspiración y expiración. Ahí vemos en la forma misma cómo el ser humano, en tanto que ser anímico espiritual, se separa constantemente de su entorno físico, más o menos como sucede en una mezcla. Las partes más pesadas se precipitan y desprenden de la disolución, mientras que las más ligeras permanecen en ella. Esos procesos siguen realizándose de la más diversa forma en el ser humano mismo, pero debemos de tenerlos presentes entre las cosas que captamos, percibimos, acogemos para que podamos entenderlo y convertirlo en el recuerdo meditativo propio de la pedagogía artística, tal como describí ayer. Ahora debiéramos estudiar aún otro asunto adicional, que es lo que nuestro yo introduce en el mundo físico cuando desciende del mundo espiritual mediante el nacimiento. Pues la cabeza, por decirlo de algún modo, la cabeza es el vehículo de transporte con el que el yo penetra en el mundo físico. Y cuando ya ha penetrado en él, entonces transforma completamente todo su estado de vida al transferirse del mundo espiritual al físico. Por paradójico que pueda sonarle a quien observa las cosas exteriormente, lo cierto es que en el mundo espiritual, antes de que nos dispongamos a nacer aquí, estamos inmersos en un constante movimiento. El movimiento es allí nuestro elemento propio. Si quisiéramos prolongar ese movimiento, nunca podríamos penetrar en el mundo físico. La manera de protegernos de la prolongación del movimiento consiste en adaptarse nuestro organismo cefálico al resto del organismo, de manera que la cabeza se convierte en el vehículo que ocupa nuestro yo para penetrar en el mundo físico, pero que una vez penetrado en él entra en reposo y descansa cómodamente sobre el resto del organismo. Aunque ese organismo restante camine, la cabeza sigue estando en reposo, igual que al ir en un carruaje o en el vagón de un tren. La persona que está en reposo, del mismo modo el yo, que antes de nacer estaba en constante movimiento, entra en reposo cuando ha descendido al mundo físico y deja de hacer los movimientos que realizaba anteriormente. Eso nos señala hacia algo de suma importancia. Cuando el embriólogo actual estudia el devenir del germen humano en el cuerpo de la madre, constata que la cabeza al principio es enorme y está muy configurada en comparación al resto de los miembros, aún prácticamente amorfos, que solo mucho más tarde irán cobrando forma. Y sin embargo lo observa como si todo tuviera la misma importancia. Todo el enfoque de la embriología carece en realidad de sentido y hasta es difícil entenderse con un fisiólogo actual al respecto, porque está pensando en un campo totalmente distinto. Lo importante es que con la fecundación
esencialmente solo se ejerce una acción sobre la naturaleza, de las extremidades sobre lo no cefálico, porque la cabeza del ser humano esencialmente no la configura el varón, sino el cosmos entero. La cabeza no es engendrada por el hombre, sino por el cosmos. El rudimento de la cabeza ya se halla presente en el germen humano no fecundado, y el efecto sobre la cabeza, que en el germen no fecundado ya es de naturaleza cósmica, se produce gracias a que la fecundación comienza en el resto del organismo. Y cuando esa parte del organismo empieza a desarrollar su acción, reverbera sobre la cabeza. De modo que aunque estudiemos de una manera totalmente exterior el desarrollo del embrión humano, si lo hacemos adecuadamente, podemos llegar a constatar cómo la cabeza, desde el cuerpo de la madre, se dispone a dejarse influenciar por las fuerzas de la fecundación de una manera no directa, sino indirecta. Es como si en un taller preparáramos un vehículo que alguien habrá de ocupar. Ambos se acercan el uno al otro. De la misma manera se prepara la cabeza para acoger al yo del hombre que va a descender a la tierra, y muchos años después de su nacimiento, en el fondo, durante todo el periodo de su desarrollo, el hombre lleva consigo la huella de esa confluencia del organismo humano y el organismo cósmico. Cuando el espíritu de la pedagogía que aquí estamos intentando cultivar logre aposentarse en los hábitos anímicos de los educadores, permitirá que quienes se hallen ante una clase, al observarla íntimamente, se sientan enormemente fascinados ante lo que pasa con los niños de entre 7 y 14 años, en quienes aún puede distinguirse claramente cómo en la cabeza hay algo que retrocede, una especie de organismo suprahumano que se retira, y como desde el resto del organismo hay algo que asciende e irriga la cabeza. Podemos vincular esto con lo que se dijo en las dos primeras conferencias, porque lo uno de algún modo ha de armonizarse con lo otro, pero siempre ha de ser interesante observar la diferencia entre la modelación de la cabeza y la configuración del resto del organismo. Si se quieren estudiar las alteraciones que se producen en la cabeza, hay que sentirse como un escultor. En cambio, si pretendemos captar las modificaciones que tienen lugar en el resto del organismo, uno habrá de sentirse como un neurolimista musical, pues en la parte no cefálica del organismo no tiene sentido observar cómo crecen los dedos, por ejemplo, sino cómo varía el tipo de movimiento que realiza el niño. Esto repercute luego en la conformación del organismo, mas no por sus formas plásticas, sino por sus dinámicas. Si alguien tiene piernas o brazos muy largos, suelen ser mucho más pesados que en condiciones normales. No es la forma la que actúa directamente, sino la gravedad con la que interactúan, y la pesantez se entremezcla entonces con la formación motora musical. Si queremos categorizar correctamente a una persona que tiene las piernas o los brazos demasiado largos y no sabe qué hacer con ellos, habremos de acercarnos a ella con una capacidad de juicio músico vital, y habremos de sentir cómo al niño se le cruzan las piernas excesivamente largas y hace movimientos anormales, como los brazos nunca acaban de saber qué es lo que hay que hacer, y como todo esto sucede porque la gravedad interviene de una forma demasiado intensa, pensemos de qué manera más íntima empezamos a conocer al ser humano. Si aplicamos esas cosas gracias a la ciencia espiritual, ya no las observaremos solo desde el punto de vista emocional como hacíamos antes, sino que al ver manos y brazos muy pequeños constataremos que ahí
Apenas existe inclinación a dar bofetadas a los demás. En cambio, si el niño los tiene muy grandes, si pasan demasiado el impulso interno natural a repartir bofetadas, estará inscrito en su cuenta kármica y no habremos de valorarlo desde un punto de vista emocional exterior. Eso es algo que nos aproxima mucho al hombre que crece, pues ahí existe un misterio muy peculiar. Cuando observamos la forma humana, podemos decirnos, a partir de su organismo corporal, puedo descifrar el devenir de una persona, toda la constitución de su alma. Descifro el significado de determinada forma de la cabeza, cierta pesantez de los brazos y piernas, etc. Una determinada forma de caminar o de que la persona en cuestión tiende a dar sus pasos poniendo primero los dedos sobre el suelo, o como sucedía con Fichte, cuya figura entera era la expresión misma de su forma de caminar pisando fuerte de talones. Todo eso nos delata muchas cosas de la persona y nos lleva a sentir que la conocemos mejor. Está claro que no se trata de intimidades especiales, sino de algo que nos enriquece en nuestro intercambio social humano y que es aún más íntimo en el intercambio entre el educador y el niño. Por eso cuando estamos ante una persona tenemos el sentimiento. Aprendes ciertas cosas de ellas cuando estás delante de ella y la observas de frente y lo que puede ver en ese caso se manifiesta de manera musical y aprendes otras cosas cuando la ves de espalda. Tendríamos que extraer nuestras normas para la vida partiendo de la esencia misma de la vida. Si, por ejemplo, un estudiante con buenas normas se sentara a escuchar a Fichte poniéndose frente a él, acogería lo que dice Fichte, más para conocer el carácter de Fichte, lo haría observándolo desde atrás y estudiaría toda su manera de andar, la parte trasera de la cabeza, la estructura de la espalda y de la columna, la manera de mover las manos, la postura de la cabeza, permitiría captar más la personalidad de Fichte, mucho más que lo que él mismo exponía al hablar. Si observamos así a los niños, eso nos puede dar muchas pistas. De ese modo, el profesor es una persona que tiende más a entender el karma y no tanto a enfadarse ante un niño emocional a quien no cesa de reprender pidiéndole que calle, que se calme y ordenándoselo una y otra vez. Como no le hace caso, acaba cogiendo el tintero y tirándoselo por la cabeza, mostrándole hacia el niño cómo debe calmarse. Ya sé que lo estoy expresando de una manera algo radical, pero por desgracia observamos esto en muchos maestros y educadores. Si logramos alejarnos de ese proceder y orientamos nuestro conocimiento antroposófico del ser humano hacia lo que he escrito, hacia la formación del niño, de modo que su organismo nos delata algo de su constitución anímica, nos estaremos ocupando del niño de una manera totalmente distinta a la habitual. Y lo curioso es que con esta manera de situarnos frente a él, desarrollamos en nosotros una estima y un aprecio creciente por el niño. Con ello adquirimos una enorme fuerza para enseñar al niño con amor. Esos son los caminos que nos permiten adueñarnos de los verdaderos sentimientos como educadores y maestros. Si quisiéramos hacernos compositores, el método correcto no sería tomar un tratado teórico creyendo que con él aprenderíamos a componer. O si quisiéramos hacernos pintores, tampoco serviría adquirir un libro de estética y aprender lo que dice en él sobre pintura. Así no nos haremos pintores, solo lo lograremos si aprendemos a manejar los colores, si practicamos, etc. Y nos volveremos escultores si aprendemos a captar el organismo en sus formas. Una captación de esas formas que es también enormemente interesante en cualquier arte plástico. Como escultores tenemos un sentimiento muy distinto cuando esculpimos una cabeza
que cuando escupimos el resto del organismo. Cuando se trabaja en la cabeza constantemente, sentimos que ésta actúa sobre nosotros de dentro a fuera y que nosotros hemos de retirarnos un poco, pues ella está expresando algo desde su interior. En cambio, cuando estamos modelando el resto de la forma humana, tenemos la sensación de que estamos presionando y que el organismo no cefálico retrocede ante nosotros. Al modelar la cabeza tenemos pues un sentimiento radicalmente opuesto al que sentimos cuando modelamos el resto del organismo. Eso nos muestra cómo en todos los campos hay que aprender la manera de actuar y especialmente en la pedagogía. Si en un manual de pedagogía quisiéramos aprender lo que queremos hacer en la escuela, estaríamos haciendo lo mismo que intentar aprender a pintar leyendo un manual de estética. Pero si nos dedicamos al estudio antroposófico del hombre, siguiendo las líneas básicas que acabamos de exponer, entonces penetra en nosotros el talento educativo, un talento que poseen muchísimas más personas de las que se piensa. Entonces surgen en el maestro las facultades apropiadas. Por mucho interés que despierte en muchas personas, en ningún otro campo se dicen hoy tantas necesidades como en el pedagógico. Cuando hoy se habla de asuntos de educación, se tiene una pésima impresión, precisamente porque luego se transfieren a la nueva generación, como suele suceder en muchos campos y especialmente en este. Solo salimos de las largas frases vacías de los profanos mediante una captación profunda de la entidad humana. Hasta los maestros se han aprendido la frase de que la clase ha de ser una alegría para los niños. No podemos molestarnos porque los profanos las vayan proclamando, pues están dichas con la mejor intención. Pero ya no está tan bien que la digan los especialistas en educación y enseñanza. Si tenemos en cuenta la práctica, habremos de preguntarnos qué puede hacerse ante determinadas cosas difíciles de resolver para que los niños disfruten saludablemente en clase. O si tenemos en cuenta las predisposiciones de algunos niños, ¿qué habría que hacer para que el niño que está mañana y tarde en la escuela esté siempre alegre y contento? No es posible. Esas frases, pues, son formas de hablar propias de quienes están fuera de la realidad y que además se extienden a todos los campos. El hecho es que hay ciertas cosas que no alegran a los niños, pero que han de hacerse. Si el educador se limitara a hacer que los niños se lo pasaran bien, estos nunca llegarían a desarrollar, por ejemplo, el sentimiento del deber, que solo puede desarrollarse superando situaciones o estados. Ahí lo de la alegría no sería ninguna ventaja. No se trata pues de limitarse a gozar de la clase, sino del hecho de que con nuestro arte pedagógico desarrollamos el amor de los niños por nosotros, de tal modo que bajo nuestra dirección sean capaces de hacer incluso lo que no les gusta, aunque les produzca algún ligero dolor. Por eso hemos de decirnos, si logramos aportar el verdadero amor al niño, se desarrolla en él algo distinto de la alegría. Se despliega el afecto hacia el profesor y entonces el niño sentirá que algunas cosas son difíciles, pero con el maestro o la maestra también hago lo que es difícil. Son elementos que pueden mostrarnos cómo podemos superar ciertas cosas difíciles en la enseñanza si sabemos crear la correcta relación entre maestro y alumno. Es una forma de ver las cosas muy distintas a la que habitualmente suelen proclamar los profanos cuando hablan de educación y enseñanza.